Hace un par de semanas me casé con una muchacha joven de mi edad. Pues los dos teníamos 21 años. Stephanie. Mi novia. Bueno. Ahora mi esposa. Nos mudamos a una casa que compré para vivir con ella. Yo le dije que no se preocupara por trabajar. Que para eso estaba yo. Así que bueno. Yo tenía un trabajo como gerente de empresa. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Todo estaba muy bien. Vivía feliz y tranquilo. Llegaba a casa y mi esposa me recibía con un beso. Y la cena estaba lista. Desde el momento en que me casé con ella mi vida era maravillosa. Se estaban acercando las vacaciones. Y pues bueno, quería que para esas vacaciones viajáramos al mar. Le conté a Stephanie, mi esposa, los planes que tenía y ella me dijo que le parecía bueno. Que no importaba a dónde la llevara. Que solo con que estuviéramos juntos le bastaba. Entonces así habíamos quedado. Faltaban 2 semanas para las vacaciones. Así que bueno, pasaban los días y todo transcurría normal. Un día que yo viajaba a casa después del trabajo, iba por un camino un poco solitario. Pues ese día no habían muchas personas por ahí. Se me hizo extraño. Pues siempre habían personas pasando por ese camino, como si ese fuera el único camino que llegara a la ciudad. A decir verdad, había otro, pero nunca nadie pasaba por ahí. Según las personas de por aquí, dicen que en ese camino aparecen fantasmas. Criaturas. Incluso hay personas que aseguran que ahí se ha visto al mismísimo diablo. La verdad no creo en esas cosas. Pero tampoco sería un estúpido como para querer asegurarme de eso. Llegué a mi casa, besé a mi esposa y cené, estaba cansado y me fui a dormir. Pasaron los días y las vacaciones llegaron. Mi esposa y yo teníamos ya todo preparado para ir al mar, fuimos al mar, la pasamos muy bien, nos enterramos en la arena, todo fue como lo esperé, bueno. No del todo, después de que pasamos una semana en el mar y ya era hora de que regresáramos a casa, nos fuimos aquella tarde, el viaje en el auto era lejos así que teníamos prisa para no demorarnos mucho en llegar a casa. Para nuestra mala suerte, la gasolina se había agotado en el camino. Así que le dije a mi esposa que se quedara, que yo iría caminando a buscar alguna estación por gasolina. Ella me dijo que sí, pero que me diera prisa, y que tuviera cuidado. Y bien. Caminé por varios kilómetros pero no había ninguna estación de gasolina por ningún lado, estaba cansado, mis piernas me decían que parara, que ya no podía caminar más, que descansara un poco. Pero no lo hice, seguí caminando hasta que al fin llegué a una gasolinera. Pedí gasolina en un galón, pagué, y empecé mi rumbo de regreso hacia mi esposa. Ya fatigado por caminar tanto, por fin había llegado a donde estaba mi esposa. Pero, ella no estaba ahí. Llegué a mi auto, pero Stephanie no estaba ahí. Rayos, ¿qué está pasando? Me preguntaba mientras volteaba a ver a los lados, aunque no podía ver mucho, por la oscuridad que se había llegado. Ya era de noche, busqué a mi esposa gritando su nombre, pensé que se había ido. Pero de repente sentí que algo saltó sobre mi espalda. Era mi esposa. Rayos. No me hagas esto, tú sabes que no me gustan mucho las bromas, hay que irnos. Le dije a mi esposa algo molesto, mientras ella solo se reía de mí. Después de eso, continuamos nuestro viaje a casa, pero, cada vez se ponía más oscuro el camino, y se sentía como el frío se intensificaba más, y más. Stephanie se había quedado dormida, yo seguía conduciendo, y noté algo extraño, el camino que siempre tomaba para llegar a casa, estaba cerrado, había un letrero de advertencia que decía camino en reparación. Solo tenía como rumbo ese desvío, ese camino de tierra que pasaba como un atajo por un camino boscoso, donde se supone que asustan, y todo eso.
no tenía otra opción, tenía que llegar a casa, así que me fui por ese camino. Me adentré a ese camino, no tenía mucha seguridad, no era por miedo, no, era algo, un sentimiento de inseguridad que sentía. Entonces empecé a pensar en cosas buenas, como por ejemplo, que era una ventaja, ese camino era un atajo, y llegaría más rápido a casa. Mientras me decía eso no me había fijado, pero un anciano estaba parado en el camino. Pegué un frenazo, pero no lo suficiente, y el coche llegó a tocar al anciano. Me salí a ver si no estaba muerto, pero no estaba nadie, el camino estaba solitario y oscuro, lo único que iluminaba ese camino tan oscuro, eran las luces de mi coche. Pero no sé qué pasó, las luces de mi coche se habían apagado. Fui al auto, para ver qué pasaba, pero Stephanie no estaba. Rayos. No es gracioso, ya, sal de donde estés, te dije que no me gustan las bromas. Le decía a mi esposa. Pero ella no salía de ningún lado, esta vez sí se había desaparecido, traté de encender mi coche, pero no encendía, tenía miedo, estaba solo a oscuras en ese camino, se escuchaban murmullos en el bosque. Voces que decían palabras que no entendía. Escuché un ruido entre unos arbustos. Amor, eres tú. Dije mientras caminaba hacia el arbusto iluminando con una lámpara que tenía. Al llegar al arbusto, no estaba tan seguro de ver, tenía miedo, me asomé entre los arbustos, pero no vi nada. Me volteé para regresar a mi coche, pero al voltear, estaba una mujer de negro parada justo detrás de mí. Di un grito aterrorizado, y me quedé congelado, tenía tanto miedo, esa mujer tenía ojos oscuros, ojos que solo reflejaban oscuridad. Una sonrisa se le formó en su rostro, no una sonrisa cualquiera, era una risa siniestra, una sonrisa maníaca. No podía moverme, hasta que con la voz entrecortada le pregunté, ¿qué quieres de mí? Entonces su sonrisa cambió, a una cara molesta, y dio un grito. Un grito tan fuerte que hizo que mis oídos me dolieran, y se desvaneció. ¿Qué está pasando? Me dije mientras corría a mi coche, pero algo hizo que me tropezara y cayera al suelo. Me levanté rápidamente, iluminé con mi lámpara para ver con qué me tropecé. Y vi algo que me hizo quedarme paralizado, era una cabeza humana. Rayos. ¿Qué está pasando? Necesito ayuda, no aguanto más, quiero salir de este maldito lugar. Corrí hasta llegar a mi coche y cerré la puerta. Rayos. Tengo miedo. Stephanie, ¿dónde estás? Quiero salir de aquí. Eran palabras que me decía a mí mismo por el miedo que sentía en ese momento. Entonces otra cosa pasó. Sentía que algo estaba detrás de mí, en el asiento de atrás. Entonces iluminé con mi lámpara, hacia el retrovisor. Y vi eso. Había un hombre. Un hombre con la cara deformada, una cara tan repugnante y escalofriante a la vez. Con sus manos me tomó del cuello ahorcándome, sentía que no podía respirar, forcejeaba contra ese hombre. Hasta que logré zafarme de sus manos y abrí la puerta corriendo sin rumbo de ahí. Seguía corriendo, escuchaba murmullos en los arbustos y en los árboles, escuchaba pisadas detrás de mí, noté que estaba corriendo en un charco. Pero no era cualquier charco, era un charco de sangre. Rayos. Estaba volviéndome loco en ese lugar, la lámpara se me había caído y me detuve para recogerla. Después de recogerla al ver hacia el frente vi algo. Algo que me hizo gritar. Era el diablo, estaba al frente de mí. Y me dijo. Pronto te irás conmigo, a las profundidades del infierno, tú me perteneces. Ah. ¿Preguntabas por tu esposa? Aquí la tienes.
En eso noté que tenía algo en sus brazos. Iluminé con mi lámpara, oh no. Era mi esposa, estaba muerta. Rayos. ¿Qué has hecho? Él solo se empezó a reír. Maldito, ¿por qué? Porque a mí. Fueron las últimas palabras que dije luego de que colapsara cayendo al suelo, desmayado, por tanto miedo por todo lo que había visto. Al despertarme estaba en una clínica que reconocí porque era la clínica donde pasaba cada vez que iba a trabajar. Me pregunté cómo llegué aquí, ¿qué está pasando? Tenía moretones en mi cuerpo, marcas moradas en mi cuello, sabía que lo del cuello fue por el tipo que me había ahorcado esa noche. Entonces la puerta de la habitación se abrió, y vi entrar a mi esposa llorando. Stephanie, estás viva, gracias a Dios. Ella me quedó viendo extrañamente y me preguntó, que por qué decía que gracias a Dios estaba viva. Le dije que la vi muerta. Ella puso una mirada extraña y asombrada a la vez. Luego me dijo que por qué volví al bosque por el auto. ¿Qué? ¿De qué hablas? No entiendo. Ella me explicó, que cuando me fui por la gasolina, ella se quedó esperando y escuchaba ruidos extraños en el bosque, pero que se quedó esperándome y que se estaba haciendo oscuro, y que estaba empezando a tener miedo. Pero que yo había regresado, y que decepcionadamente le dije que no había encontrado ninguna estación de gasolina. Pero que había encontrado un atajo para llegar más rápido a la ciudad, y que nos fuimos caminando por todo el camino hasta llegar a la ciudad, y que después de eso nos habíamos ido a dormir por lo cansados que estábamos. Pero que al despertarse en la mañana yo no estaba en la cama, y que fue a buscarme, en el bosque donde estaba mi auto, y que me había encontrado desmayado. Llamó a la ambulancia y que así terminé aquí. Me quedé sin palabras. Dime, ¿no te hizo nada ese tipo que se parecía a mí? Le pregunté a mi esposa. Ella se quedó confundida, y me preguntó a qué me refería con eso. Entonces le conté todo. Que yo sí, había encontrado una estación de gasolina, y que compré la gasolina y que al regresar al auto, ella ya no estaba. Pero que después ella había salido de repente para asustarme otra vez. Pero después se había quedado dormida, y volvió a desaparecer del auto. Y que me pasaron muchas cosas, el auto no funcionaba, estuve a oscuras buscándola, vi a una mujer de negro, me caí por tropezarme con una cabeza humana. Le dije que las marcas en mi cuello fue porque un hombre con cara deformada me había ahorcado, y que vi al diablo. Pero que el diablo la tenía a ella, muerta en sus brazos, y que después de eso me había desmayado. Y que por eso le preguntaba si ese tipo parecido a mí, no le había hecho nada. Ella solo se quedó en shock. No sabía qué decirme, me abrazó fuertemente y me dijo que me amaba. Fue una experiencia terrible, nunca pensé que eso que decían de ese bosque era verdad, con razón nadie pasaba por ahí en la noche. Ese lugar está maldito. Después de que saliera del hospital llegué a casa pero había algo que no salía de mi mente. Aquellas palabras del diablo, que me había dicho. Pronto te irás conmigo, a las profundidades del infierno, tú me perteneces. Hoy fui a trabajar, todo iba bien, hice lo que tenía que hacer, ya había salido del trabajo, pero justo en la entrada de ese desvío mi auto se detuvo. Rayos. Y aquí estoy, no sé si salir, o quedarme en mi auto, mi celular se apagó y no enciende, no tengo lámpara, escucho que algo se acerca. Tengo miedo. Te dije que vendría por ti. Ahora sí, te vas conmigo. Tú me perteneces.
Oh, rayos. ¡Ah!